internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akawo kichawi uñañist eñani. Otros directorios de ADEPCOCA se conforman y el conflicto se agrava. Dos directorios de ADEPCOCA fueron posesionados por diferentes sectores de la Asociación de Productores de Hoja de Coca, por lo que hasta el momento son 3 directivas que pretenden manejar esta institución. Empieza el tercer trimestre y continúan las observaciones a la educación. En estos casi 3 meses se debe concluir con la malla curricular que emanó el Ministerio de Educación. Denotan el aprovechamiento educativo en el área rural, donde se pasan clases presenciales y semipresenciales. Rottweiler aclara que denuncia contra Arias fue por persecución política y no por discriminación. El ex candidato sostuvo que él no fue el Ministerio Público para iniciar el proceso contra el alcalde de La Paz. Justicia de Chile revoca detención y da arresto domiciliario a los 3 militares bolivianos. Los 3 militares deberán permanecer en la comuna de Pozo Almonte. Son acusados de robo con intimidación y porte ilegal de armas. Manfred Reyes Villa recibe apoyo de sus seguidores y dice que el pueblo evitará su alejamiento. Que no sea que en Cochabamba se inicie nuevamente la división del país, cuando yo más bien siempre he pedido unidad, manifestó el alcalde. Evo y Andrónico ratificados como presidente y vicepresidente de las federaciones del trópico. La decisión fue asumida luego de 3 días de debate en los que 10 comisiones abordaron aspectos importantes de la realidad política del país. Amigos y amigas, muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero Nayarit Bacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional, y una fecha hoy conmemorando también el 21 de septiembre, el Día de la Amistad, de la Primavera, del Amor, entre otras muchas cosas. Damos inicio a la información con el ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta Europa, donde Italia comienza a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los pacientes mayores de riesgo. Italia comienza a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo hará de momento con pacientes con inmunodeficiencia y otros grupos de riesgo, como puedan ser aquellos que han recibido un trasplante o aquellos que tengan cáncer. En total, se estima que recibirán el tercer pinchazo cerca de 3 millones de italianos. En Reino Unido también arranca la tercera ronda de vacunación para mayores de 50 años y personas vulnerables. En Francia, mientras tanto, continúa el debate sobre el siempre controvertido pase sanitario, necesario para acceder a un sinfín de espacios. Desde el gobierno ya han confirmado estar preparando una nueva ley que permita ampliar la obligatoriedad de presentar el pase más allá del 15 de noviembre, la fecha inicialmente prevista como límite para esta imposición. Todo ello mientras los diferentes laboratorios siguen trabajando y sacando nuevas conclusiones sobre sus vacunas. Pfizer ya ha confirmado que la suya es eficaz y segura para niños de entre 5 a 11 años, a la vez que trabaja en un estudio sobre el grupo que va de los 2 a los 5 años. Un nuevo debate está servido.
Y entre una de las primeras declaraciones del primer ministro británico a su llegada a Nueva York, ha mencionado que la relación del Reino Unido con Francia es indestructible, ha manifestado Johnson. Boris Johnson asegura que la relación de Reino Unido con Francia es indestructible. Fue una de las primeras declaraciones del primer ministro británico a su llegada a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, que promete convertirse en el escenario de la crisis de los submarinos. El Reino Unido y Francia tienen una relación muy importante e indestructible. Y por supuesto hablaremos con todos nuestros amigos sobre cómo hacer que el pacto AUKUS funcione para que no sea excluyente, no sea divisivo, porque no tiene que ser así. Pero el malestar de Francia ha llegado hasta Bruselas y la primera en salir en su defensa ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que declaró en una entrevista que el tratamiento por parte de Australia a Francia es inaceptable. El anuncio de esta nueva alianza coincidió con el día en el que la UE tenía previsto presentar su nueva estrategia para la región del Indo-Pacífico. Y Nayib Bukele se autodenomina dictador de El Salvador. En su cuenta de Twitter ha cambiado el título de presidente de este estado por el de dictador como una respuesta a aquellos ataques cibernéticos. Nayib Bukele se ha bautizado a sí mismo como dictador de El Salvador. Ese es el título que se ha atribuido el presidente salvadoreño de forma irónica en su biografía de la red social Twitter. Parece que como respuesta a las críticas de diversos sectores que denuncian su supuesta deriva autoritaria. El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra el mandatario con pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un dictador. Después de eso, Bukele salió a la palestra para criticar la movilización, señalando que fueron a luchar contra una dictadura que no existe. Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas, y no una, sino dos veces. En el 2019, cuando la gente decidió destruir el bipartidismo para siempre, y luego, para los que tenían dudas, en el 2021. Golpearon a un anciano. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 médicos y enfermeras distribuidas en brigadas médicas por la salud y la vida. Visitarán los 14 distritos desde el 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, análisis de detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 médicos y enfermeras distribuidas en brigadas médicas por la salud y la vida. Visitarán los 14 distritos desde el 16 al 29 de septiembre,
realizando contención epidemiológica activa, análisis de detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Continuamos con más información y vamos a adentrarnos en lo que viene a ser la representación de los productores salteños en la Expo Cruz 2021. En este sentido, el director de Cultura se ha manifestado que la presentación que ha hecho gala en esta exposición internacional, la ciudad del Alto busca abrirse mecanismos y nuevos mercados en cuanto a lo que viene a ser la producción de esta urbe joven. Sí, nuestra primera autoridad ya se ha reunido con mucha gente que ha solicitado poder reunirse con ella en estos 3 días que hemos estado, porque también ella no puede estar mucho tiempo fuera de su despacho. Se ha reunido con todos los empresarios privados y en general en Santa Cruz, y eso nos deja muy contentos, que también todos los productores que se presentaron nos puedan ayudar a la reactivación económica de todo el municipio alteño. Continuamos con más información y casi 5 millones de bolivianos ha sido la recaudación en estos 2 meses de lo que viene a ser el lanzamiento de la rebajita tributaria para el pago de impuestos en la ciudad del Alto. En estos 2 meses, de acuerdo a lo que habíamos programado, estaríamos dentro de ese margen, estaríamos alrededor de 5 millones de bolivianos, estamos cerca de los 5 millones en estos 2 meses y tenemos que llegar hasta fin de año alrededor de 20 millones. Las recomendaciones, que puedan ellos también ver la forma de acudir a sus subalcaldías. En las subalcaldías urbanas tenemos puntos de atención. Tenemos en la Ceja del Alto, donde es la Plaza de la Luna, donde tenemos también operarios trabajando con la misma rebajita tributaria, y aquí en el edificio central. Y también informarles que últimamente hemos visto que hay mucha gente que está buscando ayudar, hay tramitadores seguramente. No acudan a ellos porque ellos van a hacer su trámite por ustedes y van a pagar lo mismo, pero aparte van a tener que pagarles a estos tramitadores. La concejal de la ciudad del Alto, Vilma Lanoca, en campaña contra la rabia canina, ha llegado hasta el distrito número 8, donde ha lanzado la concientización para tener las mascotas en el hogar, como así también la vacunación antirrábica. Queremos agradecer inicialmente a la Junta Vecinal del sector Fortaleza del Plan 3000, al secretario de organización de la FEJUVE del Alto, como también a nuestros aliados, el Centro de Salud Sencata y el Centro de Salud San Francisco de Asís y el Brazo Social Cuyaptasiñani y el Instituto Berlín, quienes con las enfermeras están coadyuvando a hacer esta vacunación. La gente está muy satisfecha con esta iniciativa porque creemos que este problema social es latente. También nuestros niños y niñas se sentirán más seguros con sus mascotas y además llegamos con mucha información para que no tengan muchos perritos, y nos han solicitado a propósito de ello también una esterilización, y creemos que vamos a poder trabajar con todos ellos coordinando. Hoy estamos en este lugar alejado, ya nos han solicitado que vayamos a otros sectores de este mismo distrito, lo vamos a hacer porque el compromiso es uno, no solamente tener una ley para la tenencia responsable de perros, sino también poder generar conciencia paso a paso. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera.
necesitamos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 médicos y enfermeras distribuidas en brigadas médicas por la salud y la vida. Visitarán los 14 distritos desde el 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, análisis de detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido la presentación de 15 empresas quienes buscan adjudicarse lo que viene a ser el desayuno escolar de la gestión 2022. En Hachaut, el pasado lunes, estas 15 empresas han demostrado y han hecho degustar a la población como a las autoridades los diferentes productos que presentan para poder dar alimentación a las unidades educativas en la siguiente gestión. Tratando de entregar, monetizar el desayuno escolar, pero el compromiso de apoyar a cada una de estas instituciones, de estas empresas. En ese sentido, tenemos la participación en esta jornada de 15 instituciones, la participación de nutricionistas, de institutos, de universidades, que estarán evaluando cada una de las características de estos productos. Raciones sólidas, raciones líquidas, que formarán parte del complemento alimentario de nuestros estudiantes. Esperemos que degusten cada uno de ustedes estos productos de nuestras empresas. Pero también es importante hacerles conocer ahora a las juntas, a los estudiantes, a los padres de familia, que en los próximos días el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto hará la entrega de material de escritorio, hará la entrega de material de limpieza que no se entregó hace 2 gestiones, pero ahora, gracias al esfuerzo de la alcaldesa Eva Copa, se entregará esto en los próximos días para beneficio de nuestros estudiantes. En ese entendido también estamos trabajando en la alimentación, en la infraestructura de nuestros estudiantes. El secretario de Salud de la urbe alteña ha manifestado que un 43% en lo que va ya de lo que viene a ser las diferentes campañas de inmunización contra la COVID-19 se ha vacunado en la ciudad del Alto. Al respecto ha llamado a la concientización y va a fortalecer también, acompañado de diferentes entidades públicas como así también gubernamentales, para que más gente pueda llegar a tener esta vacuna. En la evaluación de esta anterior semana y el trabajo que se ha venido haciendo en lo que concierne a la vacunación, tanto local como nacional, podemos decir que ha habido bastante buenas noticias, porque decirles que la cantidad de inmunizados por la alcaldía está ascendiendo en este momento a más de 8.000 personas. Está dando resultado las campañas que se han hecho, se continúan vacunando a nivel de los puntos masivos de vacunación de la alcaldía, se continúa vacunando a nivel de los puntos de móviles como los buses municipales, se continúa vacunando a nivel del rastrillaje de la alcaldía casa por casa. Esto nos está mostrando que el trabajo que está haciendo la alcaldía es de acuerdo a lo que habíamos previsto hace mes y medio, cuando se lanzaba la campaña y se comenzó a trabajar para llegar con la dosis de la esperanza a toda nuestra población. Y pocos días después de haberse lanzado el programa Ceja Seguro, reactivando lo que viene a ser el centro de monitoreo de la ciudad del Alto, efectivos policiales han denunciado que antisociales han destrozado cámaras de seguridad de la zona 16 de julio. Ciudadanía alteña y ante toda la población que lamentamos este hecho que se ha realizado el día viernes en horas de la madrugada, el destrozo de una de nuestras cámaras
de vigilancia al saber de que ya se ha reactivado lo que es este centro de monitoreo. Sí, el día viernes en la madrugada vemos que gente inescrupulosa ha realizado el tapado de la cámara, no sabemos si con cualquier artefacto, una bolsa negra podríamos apreciar, y le dieron un golpe certero a lo que es al lente óptico de esta cámara, perjudicando así la visibilidad de la misma. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 médicos y enfermeras distribuidas en brigadas médicas por la salud y la vida. Visitarán los 14 distritos desde el 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, análisis de detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Llegamos a la recta final, que tengan un lindo resto de jornada. Conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso. Otros directorios de ADEPCOCA se conforman y el conflicto se agrava. 2 directorios de ADEPCOCA fueron posesionados por diferentes sectores de la Asociación de Productores de Hoja de Coca, por lo que hasta el momento son 3 directivas que pretenden manejar esta institución. Empieza el tercer trimestre y continúan las observaciones a la educación. En estos casi 3 meses se debe concluir con la malla curricular que emanó el Ministerio de Educación. Denotan el aprovechamiento educativo en el área rural, donde se pasan clases presenciales y semipresenciales. Weiler aclara que denuncia contra Arias fue por persecución política y no por discriminación. El ex candidato sostuvo que él no fue al Ministerio Público para iniciar el proceso contra el alcalde de La Paz. Justicia de Chile revoca detención y da arresto domiciliario a los 3 militares bolivianos. Los 3 militares deberán permanecer en la comuna de Pozo Almonte. Son acusados de robo con intimidación y porte ilegal de armas. Manfred Reyes Villa recibe apoyo de sus seguidores y dice que el pueblo evitará su alejamiento. Que no sea que en Cochabamba se inicie nuevamente la división del país, cuando yo más bien siempre he pedido unidad, manifestó el alcalde. Evo y Andrónico ratificados como presidente y vicepresidente de las Federaciones del Trópico. La decisión fue asumida luego de 3 días de debate en los que 10 comisiones abordaron aspectos importantes de la realidad política del país.
internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.